observando las obras maravillosas que Dios ha hecho en la creación, todo ser humano ha tenido una revelación general de algunos atributos de Dios, digamos, puestos como sello en la creación. Estos atributos son su divinidad, es decir, que es Dios, y en segundo lugar, que es un Dios poderoso. O sea, todo ser humano, sin excepción, eso sabe en lo más profundo de su ser. Y eso explica por qué mucha gente habla de Dios, aunque no tienen una idea remota de la revelación especial de todos los atributos de Dios. Bien, ese es el contexto general. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23, pero nos vamos a concentrar en esta mañana en los versículos 21, 22 y 23. Entonces voy a leer estos versículos 21 al 23 y voy a leerlo en una traducción bastante literal del idioma original. Dice así: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su corazón necio, o el corazón necio de ellos, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma humana corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Señor, gracias por esta revelación especial. Gracias porque nos hace conocer que la idolatría es el resultado de la ingratitud del ser humano para con usted, que es el resultado del envanecimiento del ser humano al desplazar a Dios de la creación y adorar a la creación y a las criaturas. Le agradecemos, Padre, porque en Cristo Jesús toda la deidad, toda la gloria de Dios ha sido revelada ante nosotros, por lo cual el apóstol San Juan puede decir que Él vino y habitó entre nosotros, siendo el Verbo eterno de Dios, habiendo estado con Dios y siendo Dios, y en Él vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Le agradecemos, oh Dios, por darnos este privilegio de que el Espíritu Santo transformó nuestra vida y podemos comprender que todo lo que ha sido hecho fue hecho por Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros, en Cristo, hemos sido convertidos en hijos de Dios, familia de Dios. Le agradecemos porque este es un don de su gracia, al habernos dado la fe para creer en Cristo, y así por esa fe, mediante el sacrificio de nuestro Señor, llegamos a estar unidos con Él, y unidos con Cristo somos herederos de todos los beneficios que Él ganó para nosotros con su muerte sacrificial una vez para siempre en la cruz, en cuyo nombre, Padre, le agradecemos, le alabamos y le bendecimos. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a meditar y voy a explicar estos versículos 21 al 23. El día del Señor, domingo 7 de abril, expuse los versículos 19 al 20. Y en resumen, dijimos que los versículos 19 al 20 son parte de esta sección estructurada por el apóstol San Pablo, que empieza en el versículo 18 y termina en el versículo 32. Y en estos versículos 18 al 32, el apóstol San Pablo formula una evaluación y un enjuiciamiento
que hace el Evangelio del hombre como especie humana, o sea, del ser humano en general. Diríamos, hablando colectivamente, Pablo hace una evaluación de la situación moral y espiritual de la humanidad como tal. Y cuando decimos de la humanidad, eso incluye la situación moral y espiritual de todo ser humano. Ahora, el propósito de Pablo de hacer esta evaluación de toda la humanidad es dirigir a los seres humanos a encontrar en Cristo y en su Evangelio el remedio final, el remedio eficaz para esa debacle espiritual y moral en que se encuentra la humanidad. Pablo no está siendo criticón solamente. Pablo no está poniendo el dedo en la llaga solamente para hacer sentir mal a la gente de su pecado. El apóstol San Pablo, usando el Evangelio de Cristo, pone el dedo sobre la llaga para dirigir al caído, al menesteroso espiritual, para dirigir al pecador perdido hacia el encuentro de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y toda la predicación del Evangelio no puede estar completa ni ser verdadera si es que no pasamos de señalar el pecado a señalar el camino de la gracia para que ese pecado sea borrado y expiado. Eso es el corazón del Evangelio, mostrar nuestra pecaminosidad y mostrar también la santidad de Dios y cómo llegar a ser santos a través de la sangre bendita de Jesucristo. Entonces Pablo no hace esta evaluación espiritual y moral porque él se crea o porque él se sienta moralmente superior a los demás. Pablo no está tratando de dar la impresión de que él es el modelo de hombre nuevo, porque el modelo de hombre nuevo es Cristo. Pablo está diciendo, ya que el Evangelio de Cristo ha llegado a esta tierra, este Evangelio nos descubre a los seres humanos tal como somos, perversos, idólatras, que hemos desechado la gloria de Dios vista en su creación y que la hemos reemplazado con ídolos, lo cual muestra la insensatez del ser humano. El Evangelio nos descubre de cuerpo entero tal cual somos y no tal cual nosotros nos imaginamos que somos. Entonces Pablo hace eso para mostrar la bondad del Evangelio, que luego de descubrirnos cómo somos y quiénes somos en nuestra debacle moral y espiritual, nos muestra el camino de cómo salir de allí. A ese efecto, Pablo en los versículos 21 a 23 nos enseña dos cosas grandes. En primer lugar, en el versículo 21, Pablo nos enseña lo siguiente, que la vanidad del razonamiento, es decir, la insensatez del razonamiento y la tenebrosidad del corazón necio, es el resultado de que el ser humano ha rehusado glorificar a Dios, es el resultado de la ingratitud del ser humano hacia Dios. O sea, todo el sinsentido, toda la insensatez del pensamiento humano es el resultado de esas dos cosas, de no glorificar a Dios y de no ser gratos con Dios. Y en segundo lugar, en los versículos 22 y 23, Pablo enseña que la idolatría, el adorar ídolos, el adorar seres o cosas creadas,
muestra la insensatez del ser humano y no la sabiduría como el ser humano pretende. Entonces voy a explicar estas dos enseñanzas en forma más o menos detenida. En primer lugar, la vanidad del razonamiento y la tenebrosidad del corazón necio es el resultado de rehusar glorificar a Dios y de la ingratitud del ser humano hacia Dios. Pablo lo dice en estas palabras: porque habiendo ellos, voy a traducir literalmente, porque habiendo ellos conocido a Dios, ¿quién ellos? La humanidad. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. En las traducciones que tenemos a la mano, se evitan ciertas frases para que el castellano sea más fluido, más hermoso. Pero literalmente, en el texto original, habla de ellos. Y esos ellos, ese pronombre personal, en tercera persona plural, ellos, se refiere a esa humanidad a la que Pablo se dirigía en Roma y a través de ellos a todo el mundo. Entonces, aquí la siguiente es la enseñanza. Pablo dice, muy bien, en la creación, mirando las obras de la creación, todos los seres humanos han conocido a Dios. Dios se autorreveló en las obras de su creación y en todas las bendiciones que puso en la creación. De alguna manera, toda sociedad, grande o pequeña, intenta entender que hay un Dios, pero no quieren adorarle como Dios, sino que adoran a las criaturas. Para nosotros los cajamarquinos, esta es una ilustración bien visible. Cuando visitamos a 3.500 metros de altura arriba, de aquí arriba, hacia el oeste, están los frailones de Cumbemayo. Hay un gran canal ahí, trazado parte en roca y parte en tierra. Y al final, en la cabecera, en la captación de agua de ese canal, hay dos grandes piedras, una para sacrificios y otra para que la gente se siente, y una gran pampa. Porque la mayor parte de culturas precolombinas, antes que Colón venga aquí, antes de 1492, o prehispánicas, antes de 1531, adoraban a la luna. La luna era la diosa principal en todo el norte peruano. Y en general, la luna, llamada Quilla, en el idioma quechua, era como una segunda diosa, la esposa del sol, adorada durante todo el imperio inca y antes. Y probablemente eso explica la razón por qué nuestros agricultores campesinos, incluidos los cristianos, no pueden sembrar sin ver la luna. No pueden cortar árboles para techar sus casas sin tener en cuenta el estado de la luna. Eso hacen los pescadores para salir a pescar y los agricultores para sembrar. Esto incluye a cristianos porque están inconscientes de su paganismo antiguo. Algunos de ustedes tienen padres que aún viven en el campo. Díganme ustedes si no están observando la luna para sembrar la papa, el trigo, el maíz, la cebada, la quinoa, etcétera, ¿o no? Así es, ¿verdad? Es todavía un resquicio muy antiguo que está engranado en el cerebro de muchísima gente en nuestro país que revela el pasado idólatra que tuvimos. Había cierta conciencia de bendición. Le daban gracias a la luna. Le extienden en una manta bonita coca y maíz al sol para darle gracias por las bendiciones
que hay en la comida y en la bebida. Eso es una ofensa para Dios, porque están adorando a la criatura. Están diciendo que el sol es el papá de la bendición y le llaman Taitai Inti, lo cual significa mi papacito el sol. Madre luna, madre tierra, todo este lenguaje viene de la adoración pagana, idólatra, a criaturas, a lo que Dios hizo. Y de forma tan brillante, Génesis capítulo 1 coloca la creación del sol y la luna, llamadas grandes lumbreras, casi al final, antes de crear al hombre. Las coloca en el cuarto día y no en el primer día. Y luego Génesis dice que los creó para que sirvan de marcas de años, estaciones y para alumbrar en el día y en la noche. El autor de Génesis, Dios, el Espíritu Santo en Génesis, nos está diciendo todos esos grandes cuerpos celestes maravillosos, a quienes los mesopotamios y los babilonios adoraban como dioses, no son dioses, son mis criaturas. Yo les di trabajito, yo puse qué tarea van a hacer ellos. Ellos conocieron a Dios, pero en lugar de darle gloria a Dios, decidieron darle gloria a las criaturas de Dios, lo cual ofende la inmensa majestad de Dios que resplandece en este tan hermoso y complejo y hasta hoy inescrutable universo. Digo inescrutable no porque no se conozca algo del universo, pero lo que se conoce es muy poco todavía. Entonces, habiendo conocido a Dios, debían glorificar a Dios, debían darle gracias a Él, pero no lo hicieron. Y como consecuencia de esa falta, dice el apóstol, su pensamiento, sus sentimientos, su diálogo interno en su cerebro, esa palabra dialogismos del idioma griego se traduce como razonamientos. De ahí viene la palabra diálogo, ese diálogo interno que uno tiene para entender las cosas y explicar las cosas y explicarlas en el lenguaje que podamos entender. Ese diálogo interno le llama aquí razonamientos. Se hicieron vacíos, insensatos, vanos, huecos, valen cero, en otras palabras. Entonces, no le glorificaron como a Dios. Eso significa que nosotros, los que tenemos la revelación especial de Dios hoy en su palabra, tenemos que glorificarle a Dios. He explicado esto hace unos años atrás, qué significa glorificar a Dios. Voy a resumir brevemente cómo el cristiano debe glorificar a Dios. Glorificar a Dios no significa ponerse de pie y darle un aplauso a Dios como algunos el día de hoy pretenden que así será. Tampoco significa ponerse de pie y dar 3 glorias a Dios, o 10 glorias, o 20 glorias. No significa eso glorificar a Dios. No es la manera de glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo debemos glorificar a Dios? Bueno, la Biblia nos instruye cómo hacerlo. Si ustedes abren su Biblia en Salmo 63:3, dice: se glorifica a Dios alabando a Dios con nuestros labios. Mis labios te glorificarán, oh Jehová. Así glorificamos a Dios, mediante la alabanza, lo que acabamos de hacer con los salmos de la Escritura. La alabanza a Dios
Con nuestros labios es el uso más noble que podemos hacer de nuestra boca. Por eso dice el Salmo: oh Jehová, abre mi boca y publicarán mis labios tu alabanza. En segundo lugar, glorificamos a Dios obedeciendo su palabra, obedeciendo su ley. Dijo Malaquías a los sacerdotes de su tiempo que se habían corrompido, les dijo: si no escucháis y si no os esforzáis en honrar o glorificar mi nombre, enviaré entre vosotros maldición. ¿Cómo glorificamos a Dios? No solamente con la boca, sino también obedeciendo su palabra. Cristo mismo dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. En tercer lugar, orando al Padre en el nombre de Jesús. De esa manera alineamos nuestras oraciones y deseos con los propósitos de Dios. Cristo dijo: todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Orando a Dios y recibiendo respuestas de Dios, glorificamos junto con Cristo a Dios. En cuarto lugar, glorificamos a Dios produciendo el fruto espiritual de nuestra unión con Cristo y obediencia en Él. Dijo Jesús mismo: mi Padre es glorificado en esto, en que vosotros deis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Claro, ¿verdad? No se puede reducir glorificar a Dios a darle 3 glorias a Dios, como es la práctica común y corriente de muchísimos creyentes, especialmente en el área rural de nuestro país, a veces en el área urbana también. Glorificamos a Dios haciendo discípulos para Cristo también, exhibiendo el fruto del Espíritu Santo y haciendo las buenas obras que Dios nos ha mandado que hacer. Hagan obras buenas sin hacer tocar bombos y platillos, para que vuestro Padre que está en el cielo sea glorificado, dijo Jesucristo. En sexto lugar, glorificamos a Dios permaneciendo puros moral y espiritualmente. Pablo dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Manteniendo la pureza moral y espiritual de todo nuestro ser, glorificamos a Dios. En séptimo lugar, glorificamos a Dios haciendo el bien a los demás. Dice Pablo: nadie debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Y luego añadió: así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Dando generosamente para el alivio de los necesitados. Es otra forma de glorificar a Dios. Pablo demandó esto de los corintios al decirle lo siguiente. Eso está en 2 Corintios 9, 12 y 13. Dice Pablo así: porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Los santos de Jerusalén estaban pasando por hambre, por mucho tiempo de sequía, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ministración, cuando los santos necesitados reciben de los cristianos esa experiencia de ese servicio, por esta experiencia glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Si no es cuestión de palmitas o aplausitos como nos quieren dar a entender a veces, ¿verdad?, que se glorifica a Dios. Dios demanda ser glorificado con no solamente pensamientos, palabras, sino también obras. Y Pablo dice
Por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio. Nuestra obediencia al Evangelio va a producir gloria a Dios en otros, y por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Glorificamos a Dios viviendo honorablemente ante los incrédulos. Dice la palabra de Dios: conducíos con honor entre los gentiles, para que cuando os calumnien como a malhechores, observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios el día que Él los visite. Primera de Pedro 2:12. Jesús dijo al mismo tiempo: que vuestra luz brille delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Glorificamos a Dios manteniendo fidelidad a Cristo durante tiempos de persecución y tiempos de dificultad. Primera de Pedro 4:16 aconseja así al cristiano: pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios en el nombre que lleva. En el sufrir la injuria, el agravio y en el sufrimiento por la causa de Cristo, también se glorifica a Dios. Eso no es igual que dar palmas al Señor, ¿no? Que en el fondo son palmas para el predicador. Glorificamos a Dios finalmente viviendo para Cristo y enfrentando el momento de la muerte en fe. Esto nos hace no tener miedo a la muerte. Pedro glorificó a Dios con su martirio, y así se lo anunció Juan 21:19. Pablo pedía que fuera glorificado en su muerte, Filipenses 1:20. ¿Por qué? Porque para el creyente, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le dieron gloria a Dios. Nada de esto hicieron todos los seres humanos que habían conocido a Dios. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿y nosotros como cristianos realmente vivimos una vida que glorifica a Dios? No es mi papel aquí señalar el pecado de cada uno de nosotros. Es una pregunta para todos nosotros. Entonces, de aquí en adelante, tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos en buscar siempre cómo glorificamos a Dios en toda nuestra vida y con toda nuestra vida. No lo hicieron. Como resultado de eso, tampoco le dieron gracias. Ese conocimiento que poseían acerca de Dios debió llevarles a darle gracias a Dios por el agua, por el calor, por la lluvia, por la producción, por la tierra, por su fertilidad. Todo eso que Dios hizo apropiado para que el ser humano pueda vivir. Pero no le dieron gracias a Dios, le dieron gracias a la luna, al sol, a la tierra, a la Pachamama, y a cuánto ídolo pudieron crear. De esa manera ellos suprimieron de manera arrogante e injusta la verdad de Dios que está visible en la creación. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de vivir suprimiendo esa verdad, reemplazando esa gloria de Dios por gloria a los seres creados? ¿Cuáles fueron los resultados? Pablo señala dos resultados. Primero, el envanecimiento de su razonamiento, es decir, ellos tenían pensamientos moralmente malvados
Por eso se entregaron a lo que es falso. Decía un escritor cristiano, la mente del hombre nunca es un vacío religioso. Si hay ausencia de lo verdadero, siempre habrá la presencia de lo falso. El hombre no tiene opción. O realmente vive conforme a la verdad de Dios, o conforme a la falsedad del ser humano. En segundo lugar, como consecuencia de no dar gloria a Dios y de no darle gracias a Dios, el corazón de ellos, el centro de las emociones y de los sentimientos, fue entenebrecido, fue oscurecido, como que le pusieron un manto negro en lo más profundo de la conciencia del ser, e hizo que sus sentimientos y su intelecto esté desprovisto de entendimiento. Eso explica que un ser humano inteligente, que puede pensar, esté inclinándose ante un pedazo de palo o de piedra. Es muy triste en el mes de marzo, abril y a veces hasta junio, cuando uno pasa por las calles de Cajamarca, frente a casas que muestran que sus habitantes son gente profesional, inteligente, a veces adinerados, y los pueden ver afuera que se doblan y casi se caen con una botella en la mano, bailando alrededor de un árbol con naranjas y toda suerte de adornos y dulces. Ingenieros, profesores, enfermeras, toda suerte de profesiones bailando alrededor de un árbol. Eso no es primitivismo, por si acaso. No significa que sean primitivos en su religión, no. Significa que un manto negro, un velo negro espeso ha cubierto todo su aparato cognitivo. ¿Cómo se explicaría de otra manera? ¿Cómo se explicaría que un ser humano que dice que es inteligente rinda pleitesía, honor, adoración a las cosas? Eso es consecuencia de no dar gloria a Dios y de no reconocer en gratitud las bendiciones que Dios ha dado en su creación. Esa es la primera enseñanza de Pablo aquí. Bien, dijo un autor así: en lo más profundo de cada persona, allí donde, para tener un efecto positivo sobre nosotros, deberíamos abrazar gustosamente el conocimiento de Dios, lo que encontramos en cambio es oscuridad. Una oscuridad que solo la luz del Evangelio puede penetrar. Cuando el Evangelio ilumina el corazón humano, la mente humana, cuando Cristo, que es la luz, penetra en nuestros corazones, entonces podemos ver claramente y vemos la futilidad, la insensatez de nuestra vida pasada. La segunda enseñanza en los versículos 22 y 23 es esta: la idolatría, que es el resultado de no dar gracias a Dios y de no glorificar su nombre. La idolatría muestra la insensatez y no la sabiduría de sus practicantes. Algunos de ustedes han pasado por las aulas universitarias y algunos profesores demandan de ustedes en su investigación que pongan todos los indicadores de las variables que van a investigar, de los conceptos que están investigando. Por ejemplo, si yo digo que un buen marketing promueve mayor cantidad de compras, tengo que decir cómo se evidencia eso de buen marketing. ¿Cuáles son los indicadores
¿Qué hace visible al marketing? ¿Qué hace visible al aumento de compras? Eso le llaman indicadores. En el mismo sentido, la idolatría es un indicador de la insensatez humana. Hace visible eso que está interno en el ser humano. Los actos externos de adoración a ídolos son indicadores no de sabiduría ni de inteligencia, son indicadores de insensatez. Entonces, el versículo 22 declara que al negarse glorificar a Dios, a pesar de conocerlo por su maravillosa creación, el ser humano pretende ser muy sabio. Dice, no, yo tengo otra explicación. No hay creador. Todo vino de la nada. O todo fue el producto de una inmensa explosión de un punto singular y de ahí se expandieron como ondas y se fueron formando estrellas y quizás universos. No hay Dios. Todo esto vino por sí mismo, por efectos del azar. Han creado un término que casi nadie sabe qué significa, el azar. ¿Qué es el azar? Otros dicen, no, la naturaleza vino por sí misma. El versículo 23 explica que en lugar de adorar a Dios, cuya gloria resplandece en la creación, gloria que es indestructible, fue cambiada por imágenes de seres humanos corruptibles. Adoraban al rey de Roma y en varias culturas antiguas adoraban a sus reyes como divinidades, o adoraban al río Nilo o cualquier otro objeto creado, animales, aves, cuadrúpedos, reptiles. Hasta el día de hoy se usan símbolos que los profesionales ya no le llaman ídolos, pero hay símbolos que reflejan la antigua idolatría. La serpiente, que la tienen algunos gremios de gente que cree que son sabios en el Perú. La gran águila, el gran oso polar, como símbolos de adoración al poder. Hermanos, la idolatría no es una señal de religión primitiva, no es una señal de que pobrecito el hombre está evolucionando a través de etapas. Primero fue idólatra, politeísta y después ya se va haciendo monoteísta. No, la idolatría es una muestra de la necedad del pensamiento humano. Es una respuesta irreverente a la revelación de Dios, de su gloria y majestad en la creación. Dijo un autor, lejos de representar fases preparatorias en búsqueda humana de Dios, las religiones idólatras son un alejamiento de la verdad y prueba de la más profunda corrupción humana. Ya en el Antiguo Testamento, luego que Israel fue sacado de Egipto, recuerdan Éxodo capítulo 32, ¿qué hizo el pueblo? Acababan de ver ese inmenso milagro de no haber sido descuartizados por Faraón y su ejército, y pasaron toda esa parte del Mar Rojo como en tierra seca. Habían pasado y visto ese inmenso milagro delante de ellos. ¿Y cómo responden a Dios? Mientras 40 días Moisés no estaba presente, hacen un becerro de oro. Y toda la gente dio con alegría zarcillos y prendedores, joyas, hicieron un becerro de oro. Y miren lo que dicen allí: este es Jehová que te sacó de Egipto. ¿Explica eso la inmensa inteligencia iluminada de los israelitas que vieron las obras de Dios? Claro que no. Muestra la inmensa insensatez y corrupción y tenebrosidad de nuestro pensamiento como consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. Este acto fue interpretado por el Salmo 106, versículo 20. Está interpretando este acto de
Éxodo 32, y dice el salmista: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Esto es sarcástico. Debieron adorar al fundidor, por lo menos, que tuvo las, entre comillas, capacidades de elaborar un toro. Pero no, adoran al producto de las manos de un ser humano, al becerro de oro. Tenebrosidad en su mente. Así cambiaron su gloria, dice el escritor de Salmos, por la imagen de un buey que come hierba. Esta es una burla que está haciendo aquí el autor. Estos israelitas que acababan de ver obras portentosas de Dios, adoran a la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Así interpreta el Espíritu de Dios a través del salmista, Salmo 106, 19 al 20, ese acto de rebelión que resultó en insensatez. Y en 1 Corintios 3, Pablo nuevamente, además de Romanos, afirma que desde el punto de vista de Dios, la sabiduría de la humanidad, si no está fundada en las verdades de Dios, es vana, es vacía, es hueca, es insensata. Y lo dicen esas palabras: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en esta época, en esta parte del tiempo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia, en la artimaña de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, los cuales son vanidad, vanos, vacíos, huecos. Bien, hermanos, quizás nosotros podemos decir: bueno, pastor, así fueron ellos, así fueron nuestros antepasados pre-incas e incas, pero nosotros estamos en el siglo XXI, tenemos mucha ciencia, mucha tecnología, ya no somos primitivos idólatras, como esos de los cuales Pablo habla en Romanos 1, 20 al 23. Somos más sofisticados. Claro, es verdad. Hay varios cambios en las condiciones externas en que vivimos como seres humanos en la actualidad. Pero la mentalidad religiosa no ha cambiado tanto. La idolatría aún sigue rampante en nuestra región Cajamarca, en nuestro país y en todo el mundo. El paganismo, que es un sincretismo religioso, o sea, en el paganismo todo se puede adorar. Este paganismo está creciendo en el mundo y tiene propulsores y defensores desde las aulas de la escuelita primaria hasta las aulas de posgrado de las universidades más famosas del mundo. Está bien disfrazado. Mamá tierra, naturaleza sabia, que es el lenguaje de muchos fisiólogos, médicos, antropólogos, ingenieros. Ah, claro, sí, esto es así porque la naturaleza es sabia. Hace 2 años se publicó un libro titulado La filosofía del paganismo tenebroso, así se llama el libro. 2 puntos. Sabiduría y magia para cultivar el yo. Escrito por Frater Tenebris. No sé si es un nombre verdadero o es un nombre adoptado. Frater Tenebris. Frater el tenebroso.
Él define así al paganismo. Dice, el paganismo incluye el uso de correspondencias, o sea, cosas que se parezcan, incluidas, escuchen bien, la astrología y la adivinación. Una creencia de que la naturaleza misma es divina y consciente. Por ejemplo, animismo y panteísmo. Animismo es la creencia que las cosas inertes tienen vida, los cerros hablan, las piedras tienen poderes para ellos. Y panteísmo, que toda la creación tiene divinidad. Por eso no se puede tocar ciertas cosas, no se puede cortar ciertas cosas, porque estaría cortando parte de Dios. Y dice además de eso, prácticas que incorporan la imaginación y la meditación, es decir, el ritual, como un medio con el objetivo de trascender a estados superiores del ser. Entre otras cosas, claramente, todas las religiones paganas y el paganismo en general creen que la creación, a la cual ellos llaman naturaleza, es divina. Por eso adoran a la creación. Han reemplazado la gloria del Creador por la criatura. Eso es lo que cuestiona Pablo, y también hoy está vigente eso en muchos lugares del país y del mundo. Y las palabras de Pablo tienen relevancia aquí, tanto para las personas que han hecho de sus dioses el dinero, el sexo, la fama, o como para aquellos que tallan ídolos de madera y de piedra. Por tanto, como muestran los capítulos 24 hasta el 31, toda la parafernalia terrible de pecados que infestan la humanidad, finalmente hunde sus raíces en el terreno de la idolatría y del paganismo. ¿A qué conclusión llegamos, hermanos, en esta mañana a través de esta enseñanza de Pablo? Podemos concluir en palabras de un famoso profesor de teología que dice así: aquí el apóstol expone el origen de esa degeneración y degradación que personifica la idolatría pagana, y tenemos la filosofía bíblica de la religión falsa, porque el paganismo no es la religión primitiva, desde la cual el hombre podría haber ascendido gradualmente al conocimiento del Dios verdadero, no, sino más bien es el resultado de un alejamiento de la revelación original conocida del Dios verdadero en sus obras. Por eso, queridos hermanos, nosotros damos gracias a Dios que tenemos la revelación especial, no solamente la revelación en la creación. La revelación en la creación no conduce, no es suficiente para la salvación. Por eso, a su debido tiempo, Dios envió a Jesucristo. Jesucristo como verbo de Dios, como palabra de Dios. Y hoy tenemos toda la revelación necesaria para conocer a Dios y a Cristo y tener salvación. Entonces, damos gracias a Dios que tenemos la revelación, sabemos cómo glorificar a Dios, sabemos cómo darle gracias, cómo honrarlo, cómo obedecerlo. Y nuestro Señor Jesucristo, para eso, para habilitarnos por su gracia, para adorar a Dios correctamente, nos ha redimido. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.